Hoy día vamos a tratar el tema de adulterio, su problemática, como también no tenemos cifras, estadísticas, qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dice la sociedad, cuáles son los problemas, las consecuencias. Vamos a hablar hoy día de todo ello. Pastor, ¿cómo definiríamos la palabra adulterio? Bueno, esa es una pregunta importante, no solamente importante desde el punto de vista coloquial, de significado etimológico, sino también desde el punto de vista espiritual, como lo define Dios. Entonces, en primer lugar vamos a ir a la Real Academia Española y vamos a ver cuál es la definición que nos da el diccionario. Y el diccionario nos da la siguiente definición, dice: relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Esa es la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, si uno la analiza en profundidad, está haciendo referencia al acto sexual. Cuando se consuma un adulterio es, desde un punto de vista físico, es cuando hay una relación sexual entre una persona que esté casada y otra persona que no sea su cónyuge. Entonces ahí tenemos el adulterio definido tal y como lo dice el diccionario, la Real Academia Española. Sin embargo, nosotros tenemos otra definición que nos da el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no solamente nos habla del acto mismo. Para eso tenemos que ir a San Mateo capítulo 5 y vamos a leer en San Mateo capítulo 5 del versículo, vamos a leer, hermanos, del versículo 27 al 30. Y mira lo que dice el Señor Jesús, para que entendamos cómo para la sociedad, la cultura, el mundo, puede haber una definición. Sin embargo, para Dios el tema puede ser diferente. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, como podemos ver, la definición que utiliza el diccionario se queda corta con respecto a la que utiliza Dios. Para Dios, el simple hecho de que nosotros miremos a una mujer o a un hombre, ¿no? En el caso de las mujeres, y dice que la codicie en su corazón, dice que ya adulteró. Aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, así nos dice el versículo 28. Es mucho más exigente, por eso es muy importante cuidar nuestros ojos, cuidar nuestra mente, que leemos, cuidar que vemos, cuidar que hablamos, porque a veces en el pensamiento ya está el acto del adulterio, según la palabra de Dios. Y el Señor aquí también nos da una serie de pautas. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿A qué se está refiriendo? ¿A que nosotros cojamos y nos saquemos los ojos? No, a que cortemos. Más sencillo que sacarte los ojos es que tú cortes aquellos focos de contaminación que te llevan a cometer adulterio. Cortes aquellas
malas compañías que te inducen a adulterar, cortes aquellas relaciones, cortes aquellas conversaciones. Muchas veces el hombre, la mujer, da puertas, abre, tiende lazos para después cometer adulterio. Por ejemplo, si una persona está en su trabajo y le invita a comer otra persona que es del sexo opuesto, puede irse abriendo lazos. Puede abrirse, si están yendo los dos juntos. Algunos dicen, no, pero qué barbaridad, pues si es un compañero de trabajo o es una compañera de trabajo. Sí, pero en el momento que nosotros estamos tendiendo lazos, ¿no? Puede darse después tentaciones, etcétera. Por eso la palabra del Señor nos dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Hay quien se contamina viendo televisión, viendo pornografía, quien se contamina, pues muy sencillo, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Entonces hay que cortar esos focos de contaminación. Hay quien se contamina con amistades. Entonces, lo mismo, corta esas amistades, ve con amistades que te inciten, que te motiven a ir a la iglesia, a buscar a Dios, que te motiven a que tú crezcas como persona, no aquellos que te destruyan como persona. Entonces, volviendo a lo que nos dijo el Señor Jesucristo va a un grado de exigencia muchísimo mayor de lo que hace el diccionario. Y tenemos que ser muy cuidadosos y consecuentes. Tenemos que cuidarnos, porque el Señor quiere que nosotros vivamos para nuestro esposo, esposa, que nuestra vida gire en torno a ello. ¿Por qué? Porque tu esposo, tu cónyuge, es el regalo que te ha dado Dios aquí en la tierra. Es el mayor regalo que te ha podido dar. Entonces tienes que recrearte en tu cónyuge, no andando mirando a otras personas, ¿no? Cometiendo adulterio, ya sea de pensamiento o adulterio no sexual, propiamente dicho. También es muy importante que la persona que comienza adulterando con el pensamiento, el sentimiento, tarde o temprano puede que cometa adulterio, no con el acto. Entonces, eso también tenemos que ser cuidadosos porque poco a poco se va más. Es como aquel que está frecuentando ¿no? amigos que toman drogas. Pues al final, tarde o temprano, terminará tomándolas. Tenemos que cortar todo lazo, todo foco de contaminación que nos induzca a que nosotros cometamos algún tipo de pecado. Pastor, ¿existen actualmente estadísticas mundiales acerca del adulterio? Esa es una buena pregunta. Sí hay estadísticas, lo que ocurre que estas estadísticas suelen hacerse cada un determinado número de años y para que sean confiables desde el punto de vista científico, tienen que ser muestras muy grandes. Yo no puedo preguntar solamente a 100 personas. Entonces, tenemos estadísticas relativamente recientes. Estadísticas relativamente recientes que nos ayudan a ver esto. Por ejemplo, hay una muy importante, ¿no? que sacó el Centro de Investigaciones Sociológicas de Estados Unidos, la National Opinion Research Center General Society Survey, es la encuesta de opinión nacional, ¿no? que es la equivalente a lo que es el CIS español. Y esta encuesta que se hizo dio que en el año 2010, ¿no? El porcentaje de hombres en Estados Unidos que habían sido infieles a sus parejas era de un 21%. 21%. ¿No? Las mujeres siempre están por debajo en estas estadísticas, pero lo que fue muy alarmante para la estadística que estamos viendo de hace, del año 2010, es que el porcentaje
de mujeres que habían sido infieles había crecido en un 40%, alcanzando un porcentaje total de un 15%. Es decir, 21% de estadounidenses arrojó que son infieles a sus parejas y un 15% que son, en el caso de mujeres, que son infieles. Son cifras bastante altas. Pero cuando nos vamos a el caso español es más preocupante. En el caso español, no hay una encuesta que salió en el año 2014, en el cual nos dice que el 35% de los hombres y el 26% de las mujeres reconocen haber sido infieles. Esta fue una encuesta hecha por el Instituto Ipsos, que sabemos que es de gran reputación. ¡Wow! 35% de hombres y 26% reconocen haber sido infieles a su pareja. Esta se hizo con 824 personas, ¿no? Fíjense qué impresionante. ¿Ok? Dice también esta encuesta de que los hombres lo que se arroja es que son más promiscuos y más, ¿no? Pero también nos dice esta encuesta que el 29% de los hombres encuestados, ¿no?, habían mantenido relaciones sexuales de forma excepcional fuera de la pareja, contra el 18%. ¿No? Y un 41% de los hombres infieles aseguran haber tenido 4 o incluso un número mayor de amantes, frente al 28% de las mujeres adúlteras que han expresado en el mismo sentido. Cuando ya estamos hablando de 4 o más dentro de un matrimonio, estamos hablando de que ya hay una dependencia, ¿no?, de otras parejas, y eso ya es un problema, ¿no? Estas son estadísticas bastante tristes, ¿no?, que nos hablan del adulterio y del adulterio del caso español. Y lógico también porque vemos cómo la figura de la familia se ha ido deteriorando al cabo de los años. Se ha ido deteriorando, eso ya lo hemos hablado en varias ocasiones en otros programas aquí en la radio, y lo que hemos logrado con ello es que después no solamente haya pocos matrimonios, sino que además de haber pocos matrimonios, estos muchas veces duren poco. Bueno, ahora vamos a leer un poco más la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque debemos entender qué nos dice la Biblia, qué quiere Dios de nuestra vida, qué es lo que dice la palabra del Señor. Vamos ahora, hermanos, a leer en San Mateo. Y vamos a leer en San Mateo, en capítulo 5, versículo 27, cómo el Señor Jesucristo nos enseña sobre el divorcio. Estamos hablando del adulterio, pero aquí hay enseñanza sobre ello. Dice, vamos a leer, hermanos, ¿no?, desde el versículo 3, dice: entonces le vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¡Wow! Mira qué estricta es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que el matrimonio es tan importante para Dios que dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, que no lo separa el hombre. Entonces, en el momento que se da una infidelidad, así como dicen, una canita al aire, ay, que sí, que esto, que bueno, eso no es importante, no, ahí estamos atentando sobre algo sagrado que Dios ha instituido. No lo ha instituido el hombre, no lo ha instituido los políticos, no lo ha instituido el ayuntamiento de turno, lo ha instituido Dios. Tan así que dice que no es posible después esa unión separarla, a tal punto que si después se separa y uno de ellos dice que se junta con otra persona, comete adulterio. ¡Wow! Entonces, quiero que entendamos con esto la importancia del matrimonio. Por eso, nosotros debemos vivir para nuestro cónyuge, tener ojos para nuestro cónyuge, ¿no? Tratar de agradar a nuestro cónyuge, ¿no? Hacer todo para nuestro cónyuge. Pero ¿qué sucede? Si la persona resulta que anda mirando a otras mujeres por la calle, anda viendo pornografía en el trabajo, anda después con amigos, que ese es otro tipo de adulterio, ¿ok? No es adulterio con el sexo opuesto, sino estás dando tu tiempo a amigos, a otras personas, antes que a tu esposa. Entonces, después, ¿qué pasos queda? Muy pocos para ya cometer este acto de adulterio, ya sea de forma mental o de forma física incluso. Por eso es muy importante que si el Señor nos ha dicho que nuestro cónyuge va a ser no nuestra pareja y que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, debemos vivir para nuestro cónyuge. Y no hay cosa más maravillosa. Si tú sabes que Dios tiene preparado grandes bendiciones dentro de tu matrimonio, tú lo vas a cuidar. Si tú tienes claro que tu cónyuge es el mayor regalo que Dios te ha dado para ti, tus hijos la mayor bendición, tú no vas a cometer ningún acto en contra de eso tan grande que Dios ha hecho. Tenemos un caso bíblico que es muy triste de adulterio. Ese caso bíblico es el del rey David con Betsabé. Esto podemos encontrarlo en 2 de Samuel capítulo 11. Y este caso bíblico de el rey David con Betsabé. Betsabé era una mujer, una señora, pero esta señora no dice que estaba bañándose en el río. En capítulo 11, versículo 2 dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Primera cosa, ya no salía a la guerra, estaba paseándose, estaba sin hacer nada el rey. Eso también es muy importante que nosotros entendamos qué nos puede suceder a nosotros si nosotros vivimos de una forma acomodada, ociosa, etc. Estamos dando también más alas a cometer diversos tipos de pecado. Y dice que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
No dice nada más la palabra de Dios. No dice si la mujer se puso allí adrede para seducir al rey David. No dice si David no hizo un esfuerzo para ver a esta mujer. No dice nada más. Lo único que dice es que vio a esta mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Era mujer de uno de sus oficiales de ejército. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. ¡Wow! No solamente cometió un acto que sabía el rey David que era muy grave de adulterio, sino también que hubo fruto de ese acto que fue que la señora concibió. Concibió cuando su esposo estaba yendo a la guerra. Concibió en un momento en el cual no era únicamente posible que fuera David el progenitor, ¿no?, de la criatura que estaba en Betsabé. Y por eso nos dice la palabra de Dios que David empieza a hacer un plan, a pensar un plan. ¿Cómo hago? Bueno, voy a hacer que pongan a su esposo, a este señor Urías, que lo pongan al frente de la batalla. Así, cuando esté al frente de la batalla, haya más probabilidades de que lo maten. Y dicho y hecho, eso ocurrió. ¿Qué sucedió? Que el castigo de Dios no se hizo esperar. Todo el esplendor, yo les invito, queridos radioyentes, que están hoy día escuchando este programa, yo les invito a que lean la Biblia, lean el libro de Reyes, y se van a dar cuenta cómo todo el esplendor que tuvo el rey David, a partir de este punto dejó de brillar. A partir de este punto se empezó a apagar el rey David por el castigo de Dios. Tuvo problemas en su casa, tuvo problemas con sus hijos, cómo se sublevaron, cómo entre ellos sus hijos se mataron, etcétera, etcétera. Tuvo problemas dentro del reino. Y todo esto propiciado por el pecado de adulterio. Levanta las manos al cielo conmigo, repite, Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Bueno, como vemos, el adulterio es un pecado horrible, horrible. Y es trágico que tantas personas tomen el pecado de adulterio a la ligera. Después de ver estas estadísticas, uno se pone triste y dice, wow, ¿no? Entonces, 1/3 de los varones españoles son adúlteros, 1/4 de las mujeres españolas son adúlteras. Hacia eso vamos, a un liberalismo atroz. Bueno, el matrimonio, sin embargo, es santo, es sagrado, es maravilloso, ¿no? Es algo muy importante que debemos entender.
Estos casos no siempre se han dado a lo largo de la historia. De hecho, si leemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 5, versículos 8 y 9, vemos cómo la sociedad de aquel tiempo también había alcanzado unos niveles de liberalismo atroz. Había también dejado de lado a Dios. Y cómo a través del profeta Dios les hablaba y les decía. Jeremías capítulo 5, versículo 8 dice: como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta? ¿No se había de vengar mi alma? No solamente vemos como en la palabra de Dios que nos dice, nos indica que el Señor aborrece este pecado, sino que también el Señor corrige al hombre cuando comete este pecado. Y debemos entender esto, mis queridos hermanos, porque el Señor nos quiere santos. Yo he explicado en varias ocasiones que el hombre puede cometer dos tipos de pecado. Tenemos pecados que van fuera del cuerpo, contra otras personas, por ejemplo, cuando tú matas, haces daño a alguien, ¿no? Y entonces el Estado se encarga de meterte en la cárcel. No hace falta leer la Biblia, no hace falta ser cristiano, no hace falta no creer en Dios para saber que matar está mal. Cuando alguien roba, sucede lo mismo. Cuando alguien vende droga, también te meten en la cárcel. Entonces no hace falta conocer la palabra de Dios para saber que vender droga está mal. Sin embargo, hay otra serie de pecados en los cuales uno no va a la cárcel y la sociedad no te dice que eso está bien, eso está mal. Ahí ya entra el temor de Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo relaciones fuera del matrimonio, pecado de fornicación. Si yo, estando casado, tengo relaciones con un amante, pecado de adulterio. Si yo tomo drogas, ¿no? El Estado, en todas esas cosas, no nos mete en la cárcel ni nos dice nada. ¿Y por qué? Porque según la palabra de Dios estamos haciéndonos daño a nosotros mismos, estamos pecando contra nosotros mismos, estamos pecando contra nuestro cuerpo, ¿no? Si la palabra del Señor nos dice que el matrimonio es una sola carne, tú estás pecando contra tu carne, contra tu sola carne, estás cometiendo un daño a ti mismo. Entonces el Estado no se mete contigo. Es siguiendo el ejemplo de las drogas, ¿no? El que vende droga va a la cárcel, pero el que las consume no. ¿Por qué? Porque el que vende droga hace daño a otras personas, así dice el Estado. El que las consume hace daño a sí mismo. Entonces, es muy importante que entendamos cómo ahí entra el trato de Dios. No irás a la cárcel, no tendrás castigo por la sociedad, pero el Señor tiene que corregirte porque el Señor lo que quiere es que tú seas salvo. El Señor quiere que tú te des cuenta. El Señor quiere que tú cambies. El Señor quiere bendecirte grandemente. No es que Dios sea un Dios malo, castigador y que... No, el Señor quiere que tú seas una persona de provecho, bendecida, salva, que heredes la vida eterna. Y por eso no puede dejar por alto cualquiera de estos pecados que he mencionado. Pastor, ¿podríamos decir a ciencia cierta que el ver pornografía en una pareja de esposos, ya sea de parte del hombre o de la mujer, es adulterio o simplemente es el acto carnal cometido? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo acerca de esto? Bueno, como hemos estado viendo antes, la palabra del Señor nos dice que cualquiera que mira, ¿no?, a una mujer, a un hombre, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces, ¿no?, la relación íntima que yo tenga con mi cónyuge
¿no? Es muy importante, es algo sagrado, es algo santo para Dios. En el momento que yo estoy viendo, el hombre, la mujer, está viendo otras pornografía o diferentes ¿no? Cosas que atenten contra eso, entonces estamos hablando de algo muy serio, muy grave contra ese orden que Dios ha puesto. Por eso en Hebreos, en el capítulo 13, versículo 14, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Ok? ¿A qué se está refiriendo la palabra de Dios? Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces, ese lecho, ese hogar, esa intimidad tiene que ser santa para Dios. Y nos dice, ¿no? Terminando el versículo de Hebreos 13:14, dice: pero a los fornicarios, recordemos que el término fornicación es tener relaciones sin estar casado, y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí nos está diciendo la palabra del Señor, nosotros no somos quien para juzgar. Acuérdense en San Juan capítulo 8, cuando traen a aquella mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, dice la palabra de Dios. La trajeron a Jesús, el pasaje está en San Juan capítulo 8. Y entonces llega, ¿no? Y le dicen al Señor Jesucristo: ¿no? Maestro, a esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Probablemente había estado ¿no? justo con su amante, ¿no? Y dice la ley que esta mujer tiene que ser apedreada. ¿Tú qué dices? Y dice que el Señor Jesucristo se recostó y se puso a hacer dibujos en el suelo, ¿no? Pero ellos insistieron y dijo: quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¡Wow! Entonces dice que empezaron a irse, desde los más viejos primero hasta los más jóvenes, y se quedó solo. Y entonces cuando levanta la vista, ve que todos habían ido y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿No? Y el Señor Jesucristo le dice una palabra que es muy importante, una frase que es muy importante: vete, mas no peques más. No le dice: anda, pues vive la vida, anda, pues no, vete, mas no peques más. Entonces el Señor nos da oportunidad para que nosotros dejemos este escalabroso pecado, este pecado de esclavitud, porque al ser un pecado que la sociedad en cierto modo acepta, al ser un pecado en el cual hay muchos que cometen, entonces al estar aceptado, entonces es algo pues que la gente ve como algo lógico, normal. Bueno, pues si lo hace el vecino, lo hace también el compañero de trabajo, lo hace el otro, lo hace el de más allá. Y entonces no es algo que se trabaja en secreto y de una forma muy esclaviza al hombre, a la mujer. Y por eso es muy importante que entendamos cómo el matrimonio es algo honorable para Dios y el lecho sin mancilla, es decir, tiene que haber unos lazos íntimos y con Dios en el matrimonio. Amén. También nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 7, versículos 2 y 3, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es muy clara la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 7, todo ese capítulo yo lo invito para que lo lean en su casa y con sus cónyuges, ¿no? Se llama Problemas del matrimonio. Bueno, pues ahí nos dice: cumplan con su deber conyugal, cumplan, ¿ok? Entonces la palabra del Señor también nos está diciendo en 1 Corintios que es una obligación cumplir con el deber conyugal, ¿no? Y nos lo explica también la palabra del Señor, nos dice: ¿por qué tienen que cumplir el deber conyugal? Porque si no, se da, ¿no?, alas a Satanás.
se le está dando oportunidad a la tentación. ¿A qué tentación? A la del adulterio. Entonces nos dice la palabra del Señor en el versículo 4, capítulo 7, versículo 4, desde el 3 voy a leer: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y asimismo la mujer con el marido. En el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, es muy importante en el matrimonio, ¿no? Dentro del matrimonio, ese lecho sin mancilla, esas relaciones sexuales puras, limpias entre cónyuges, esas relaciones sexuales, hermano, que además se hagan con una relativa, como nos dice aquí, frecuencia, es decir, que se cumpla el deber conyugal, ¿no? Y no negarse, porque es increíble, las parejas antes de casarse están como locas queriendo hacer pecado de fornicación, porque no pueden hacer hasta que se casen, y después de que se casan ya no quieren hacerlo, que me duele la cabeza, que me esto, que me tal, que los niños, que no. Entonces es muy importante encontrar los tiempos, muy importante, ¿no? ¿Para qué? Porque nos está indicando aquí la palabra del Señor que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, teniendo esta sabiduría de Dios, nosotros tenemos que ser muy sabios, porque nuestro cónyuge es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Acuérdense, cuando Adán y Eva, ¿no? En Génesis capítulo 2, como cuando crea la mujer y Adán la ve, dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Muy importante. Por tanto, dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, pero tenemos generaciones, tenemos sociedades donde esto del matrimonio, desgraciadamente, no le hacen caso. La gente se casa y se casa más bien por diversión. ¡Ay, qué bien! Voy a casarme para ver qué es la experiencia de casarme. Y ya cuando me aburra, ya me separaré, me divorciaré. Es más, hay parejas que se casan ya preparadas para divorciarse, con separación de bienes, con una serie de cosas que es antibíblico total. Entonces, están preparados, dividen sueldos, dividen cosas, dividen patrimonio, dividen todo. Y yo no sé qué matrimonio es ese, cuando la palabra nos dice que serán una sola carne, un solo ente, y que ahí va a haber una bendición enorme. Pero cuando nosotros atentamos, entonces tenemos ahí un problema. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14, mira lo que dice la palabra del Señor. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Amén. Y en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Nos dice esto la palabra del Señor. Entonces, no podemos estar nosotros bajo este pecado. Bueno, ¿por qué es tan fuerte este pecado? Número 1, la persona que comete adulterio peca contra sí misma, ¿ya? Y nos dice el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 27, dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Proverbios 6, 27. Es clarísima la palabra de Dios.
Si tú juegas con fuego, al final te vas a quemar. Si el hombre que anda sobre brasas, al final sus pies se queman. Pues así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Ninguno. Entonces, y en el libro de Proverbios hay multitud de proverbios que nos hablan del adulterio. Multitud de proverbios que nos dicen cuáles son las consecuencias del adulterio. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, ¿no? Una de las cosas que dice es que vamos a tener maldición. Proverbios 5:9 dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¡Wow! Eso es las consecuencias del adulterio. También no nos habla de cómo vamos a tener autodestrucción en Proverbios capítulo 6. Vamos a leerlo en el versículo 32. Y mira cómo dice la palabra del Señor, qué sabiduría tan grande, ¿no? Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, corrompe su alma. Entonces, debemos ser sabios. El otro tema importante es que en el adulterio, a diferencia del pecado de fornicación, pecamos también contra nuestra familia, porque yo tengo algo maravilloso que Dios ha creado, que es el matrimonio, algo maravilloso que Dios da, que son los frutos del matrimonio, y lo que hacemos con el adulterio es destrozar, romper, herir eso tan importante, ¿ok? No hay nada más sagrado a los ojos de Dios que el matrimonio, no hay nada más importante para Dios que los niños. Entonces, la maternidad es clave dentro de una familia. Entonces, si el padre o la madre cometen adulterio, no solamente va a haber consecuencias que quizás no se ven en el corto plazo, porque son niños pequeños o adolescentes o esos jóvenes no saben muy bien, están dentro de la moda liberal, pero tarde o temprano va a haber un problema muy serio porque todo tiene sus consecuencias. ¿Qué fue lo que le ocurrió al rey David? El problema que tuvo con sus hijos fue desastroso. Entonces, ese es la segunda razón. Y la tercera, que podríamos decir que es la más importante, es un pecado contra Dios. Es uno de los 10 mandamientos. Estamos hablando de cómo el séptimo mandamiento, que está en el libro de Éxodo capítulo 20, saben que ahí están los 10 mandamientos, el decálogo, y cómo en el versículo 14 nos dice, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Entonces no es algo. Y recordemos que los 10 mandamientos fueron escritos con el mismo dedo de Dios. Entonces estamos hablando de que es una de las normas más importantes, ¿no?, que Dios ha puesto, es no cometer adulterio. ¿Por qué? Porque Dios ha creado desde el inicio el matrimonio. Dios ha dado bendición sobre el matrimonio y no puede ser que nosotros atentemos contra eso que Dios ha creado, ¿no? Entonces estamos pecando contra Dios. Esto es muy importante. Bueno, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, si resulta que nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos caído en adulterio? ¿Qué tenemos que hacer si vivimos en adulterio?
Hay quien tiene una vida paralela con un amante, hay quien le gusta de vez en cuando pecar, ya sea mentalmente o ya sea con alguien. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que reconocer, porque si no reconocemos que lo que estamos haciendo es algo malo para nosotros, para nuestra familia, y que es un pecado contra Dios, entonces si no lo reconocemos, no vamos a avanzar. Es como la persona que es drogadicta, si resulta que no reconoce que tiene un problema, pues no va a dejar las drogas. Aquí ocurre lo mismo. Y estos pecados son pecados que atan. Hay estudios científicos que nos hablan de cómo todo lo relativo al sexo tiene hasta más dependencia que las drogas o el alcohol o el tabaco. Y entonces, muy importante que nosotros entendamos de que aquí se generan lazos de adicción que están científicamente demostrados. Entonces, si hemos caído en pecado de adulterio, tenemos que clamar a Dios por misericordia, pedirle al Señor que nos perdone, ¿no? Confesarle al Señor que hemos deshonrado nuestro cuerpo, que hemos sido infieles a nuestro esposo, a nuestra esposa, que hemos roto, ¿no?, esa unión, que hemos herido nuestro matrimonio. Tenemos que ponernos de rodillas y confesarnos ante Dios, pedirle perdón al Señor, ¿no? Porque el Señor lo que quiere es transformarnos. El Señor lo que quiere, nuestro Dios es un Dios bueno, santo, justo, y lo que quiere es que nosotros no cambiemos. Tenemos que demostrarle el arrepentimiento, pues no puede ser que yo le pida perdón al Señor, me ponga de rodillas, haga una oración y al día siguiente esté con las mismas cosas. Eso significa una ruptura de esas relaciones extramaritales. Eso significa romper, ¿no?, sacar el ojo derecho, romper con los focos de contaminación que nos hagan pecar. Si es necesario, pedir ayuda. Cuando hablo de pedir ayuda es visita a un pastor, visita, ¿no?, a un líder espiritual que pueda ayudarte, guiarte, ¿no?, para que puedas, ¿no?, cambiar tu vida. Y también, ¿no?, pídele al Señor en oración: ayúdame, Señor, a dejar este camino. Yo sé que está mal, yo sé que tú me has dado a mi esposo, mi cónyuge, mis hijos, y no quiero caer en un castigo, no quiero caer en una ruptura, no quiero caer en... Es muy triste las personas que rompen su matrimonio, ¿no?, después el volver a crear nuevo lazo es muy complicado. En nueva familia es imposible en la mayoría de los casos. Es muy triste y por eso la palabra del Señor es tan clara. Después de un verdadero arrepentimiento, ¿no?, y que entregues tu vida a Cristo, tienes ahí una promesa de Dios que es la salvación. Él te va a dar un corazón nuevo, te va a dar una nueva naturaleza, Él va a poner en ti el Espíritu Santo para ayudarte. Él te va a permitir caminar en su camino de justicia, de santidad. Él va a hacer que tú seas una persona diferente. Pero tienes que pedirle al Señor que te ayude. Tienes que pedir al Señor. Tienes que decirlo al Señor de todo corazón. Tienes que hacer una oración y pedirle al Señor que te ayude a dejar todo aquello que pueda no afectar ese matrimonio tan grandioso que Dios te ha dado. Pastor, y otra cosa muy importante es también el ayuno, ¿no? Porque para los cristianos sabemos lo que es el ayuno, y la Biblia dice que el ayuno
sirve para romper ligaduras de impiedad. Entonces, si un cristiano o una persona está en ese pecado, la oración es muy importante. Pedir ayuda en oración también, porque dice la Biblia que si dos se ponen de acuerdo en algo en la tierra, el Señor escuchará. Y también el ayuno, el Señor va a ver ese sacrificio y va a ayudar, va a perdonar y te va a ayudar a dejar ese pecado. Amén. Claro que sí, muy importante el pedirle, clamarle al Señor, pedirle en oración, pedirle en ayuno, pedirle en la congregación, para que de esa forma el Señor nos levante. El Señor está deseando bendecirnos, que nosotros somos la máxima creación de Dios. Somos la máxima creación de Dios. Y el Señor quiere bendición no solamente en el matrimonio, sino en los descendientes. Como dice en el libro de Malaquías, el Señor ha dado una descendencia para que sea para ella, para Él, para Dios. Amén, para Dios. Gracias, Pastor Miguel. Les recuerdo que la prédica de hoy ha sido traída por la Iglesia Sedientos de Jesucristo, ubicada en calle Prado Medinero número 17 en Carabanchel Alto, cerca al metro de La Peseta. Los días de culto son los días domingo a las 5 de la tarde. También pueden obtener mayor información en la página web www.sedientos.org, donde encontrarán numerosos estudios bíblicos de actualidad, prédicas y mucho más. Son todos bienvenidos. Gracias, hasta la próxima.